petróleo. El petróleo es un recurso natural no renovable y actualmente también es la principal fuente de energía en los países desarrollados. El petróleo líquido puede presentarse asociado a capas de gas natural en yacimientos que han estado enterrados durante millones de años, cubiertas por los estratos superiores de la corteza terrestre. Formación del petróleo. El petróleo se forma en ambientes sedimentarios marinos, en los que se acumulan restos de seres vivos, así como sedimentos formados por arenas de grano fino. Cuando esta mezcla queda enterrada por más sedimentos, se produce la transformación de los restos de seres vivos dando lugar al petróleo, y la litificación de las arenas, formando la llamada roca madre, que es la que queda impregnada por el petróleo. Aunque este proceso se sigue produciendo en la actualidad, es tan lento que hacen falta millones de años para que se forme un yacimiento de petróleo. Transporte del petróleo. Existen 4 tipos de transporte: buques tanque, barcos petroleros, vagones cisternas y oleoductos. El transporte del petróleo por mar, ya sea buques tanques o barcos petroleros, suponen serios problemas medioambientales. Este tipo de transporte de petróleo no es sencillo, pues ya que puede provocar varios accidentes para el medio ambiente. Aunque existen oleoductos, se siguen empleando petroleros para rutas transoceánicas, como he dicho anteriormente. Los oleoductos son líneas de tuberías a través de las cuales se distribuye el petróleo, impulsándolos por medio de bombas. En la Unión Soviética, en el Medio Oriente, en Europa y Estados Unidos, hay redes de oleoductos que recorren miles de kilómetros. Esto trae consigo problemas medioambientales. Muchos petroleros se limpian frente a las costas, lo que puede llegar a inutilizar una playa. El petróleo crudo se envía a las refinerías utilizando los tipos de transporte mencionados anteriormente. El petróleo tiene hidrocarburos cíclicos saturados derivados. Uno de ellos es el ciclopropano. El ciclopropano es un cicloalcano C3H6 que consta de 3 átomos de carbono unidos entre sí para formar un anillo, teniendo cada átomo de carbono 2 átomos de hidrógeno. Además, también el ciclohexano es parte de los cicloalcanos, que forman parte del petróleo. El ciclohexano es un compuesto que está hecho por 6 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Sus interacciones intermoleculares son mayoritariamente por fuerzas de London. Los cicloalcanos son casi insolubles en agua debido a su baja polaridad y a su incapacidad para formar enlaces con hidrógeno. Uno de los hidrocarburos aromáticos presentes en el petróleo es el benceno. Este se presenta normalmente de forma líquida, pero también se puede presentar en forma gaseosa. Es uno de los productos más usados para empezar la producción de plásticos y otros materiales. Está formado por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Sus interacciones son las fuerzas de London. Los alquenos. Los alquenos se encuentran en los petróleos naturales. Son de hecho componentes minoritarios. La principal fuente para la industria son los procesos de cracking del petróleo natural. El punto de fusión y de ebullición individual de los alquenos tiene la tendencia, al igual que el resto de los hidrocarburos, de incrementarse con el aumento del peso molecular. Son insolubles en agua, pero bastante solubles en solventes orgánicos, y son no polares. Sus fuerzas intermoleculares son el dipolo inducido. Los alquinos. Son insolubles en agua, pero bastante solubles en disolventes orgánicos usuales, y de baja polaridad. Son menos densos que el agua y sus puntos de ebullición muestran el aumento usual con el incremento del número de carbonos y el efecto habitual de ramificación de las cadenas. Sus fuerzas intermoleculares son el dipolo-dipolo. La mejor solución al problema sería una esponja hecha a base de nanotubos de carbono, que puede absorber alrededor de 100 veces su masa en petróleo sin absorber el agua, ya que es hidrofóbica. Además, se le puede agregar nanopartículas de hierro, lo que facilitaría la recolección de petróleo en el mar gracias a imanes. La esponja se puede exprimir para volver a utilizarla y el petróleo puede recuperarse. La esponja está compuesta por espuma de poliuretano común, como el que se utiliza en los cojines de muebles, recubierta de una nueva superficie química creada por los científicos, cuyas moléculas recogen fácilmente el petróleo sin absorber el agua. Para mejorar la eficacia de estas moléculas, se le ha añadido una delgada capa de óxido metálico. Los investigadores usaron una técnica de nanotecnología llamada síntesis de infiltración secuencial
para infundir una capa extremadamente fina de óxido metálico en los rincones del polímero. Cerca de las superficies interiores de la espuma, este óxido sirve de pegamento. Los daños que pueden traer estos hidrocarburos dependen del contacto que se tenga con ellos. Cuando son consumidos, dañan el sistema respiratorio, y los efectos comienzan no mucho después de la ingesta de estos. También causan irritación en la boca, faringe e intestino. Otro efecto de su ingestión es el daño al sistema nervioso, el cual se manifiesta con síntomas como lo son la letargia, el aturdimiento e incluso el coma. La aspiración de estos causa daño principalmente en los pulmones. El daño va directamente a los capilares y al tejido pulmonar. El contacto directo con los hidrocarburos produce dermatitis, creando así condiciones para que estos se absorban más rápido. También se relaciona mucho el contacto de los hidrocarburos con el cáncer de piel, específicamente cuando se está en contacto con los hidrocarburos poliaromáticos. Otro efecto es la irritación por contacto con los ojos. Además, las córneas pueden llegar a absorber algunos componentes. Siendo el río San Juan el principal dañado por este derrame, esta situación representa un gran problema para el medio ambiente y para todos los pobladores del lugar, ya que afecta tanto su salud como sus recursos. El estar en contacto con los hidrocarburos y o el consumir el agua proveniente del río sería directamente perjudicial para la salud de los humanos o animales, y el utilizarlo para riego u otras actividades dañaría a largo plazo la tierra y los productos que ésta genera. Esta situación representa una falta a los derechos y necesidades de la gente sobre el agua y el medio ambiente, ya que desde noviembre del 2002, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que se debe tener agua segura y apta para el consumo humano, además que ésta debe no generar enfermedades. Sumado a esto, según las leyes del agua de México y su afiliación a las Naciones Unidas, es una obligación el cumplir para con su gente con el derecho a tener agua limpia y un medio ambiente no contaminado. ¿Por qué el petróleo no es totalmente soluble en el agua? ¿Y por qué se va a la superficie de esta? El petróleo en el agua no es soluble en su totalidad. Esto se debe a las propiedades del mismo, ya que este es un hidrocarburo, y una de las características de estos es no ser completamente soluble en agua. Y esto, a su vez, se debe a los enlaces covalentes entre el hidrógeno y el carbono. Estas dos moléculas no tienen carga, y por lo tanto no van a tener una atracción, y esto cumple con las características de la ley conocida como fuerzas de Van der Waals. También la viscosidad está relacionada a este fenómeno, debido a que las cadenas de hidrocarburos evitan que el combustible no sea soluble en agua. También cabe mencionar que este último queda en la superficie debido a que la densidad del agua es de 997 kilogramos sobre metro cúbico y la del petróleo es de una menor densidad, siendo esta de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno, presentándose en la naturaleza como gases, líquidos, grasas y a veces sólidos. El petróleo crudo, en cualquiera de sus formas, y el gas natural son una combinación de diferentes hidrocarburos. Estructura del agua. El agua tiene una estructura molecular simple. Está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno se encuentra unido covalentemente al oxígeno por medio de un par de electrones de enlace. El oxígeno tiene además dos pares de electrones no enlazantes. De esta manera existen 4 pares de electrones rodeando al átomo de oxígeno, 2 pares formando parte de los enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno y 2 pares no compartidos en el lado opuesto.